Ser podcast. Les hablamos desde lo más cerca que podemos de la Franja de Gaza, justo ahí detrás. No podemos entrar. Israel ha vetado la entrada a todos los periodistas y a los que están dentro los ha convertido en objetivo de sus ataques. Sin testimonios, no hay pruebas del genocidio. Los periodistas gazatíes se juegan la vida para poder explicar al mundo el exterminio que Israel está llevando a cabo en un territorio que ya antes era el peor lugar para vivir y que ahora se ha convertido en un lugar donde la muerte puede aparecer en cualquier momento. Desde octubre de 2023, Israel ha asesinado a más de 63.000 palestinos en la franja. De ellos, más de 19.000 son niños. Los mata con bombas, los mata con misiles, con drones y los mata también de hambre. Y es importante que se documente lo que está pasando. Son importantes estas imágenes que nos sobrecogen hasta no poder resistir. Son importantes esas voces que gritan y que lloran. Ellos son las pruebas del peor de los delitos. Intentan acabar con un pueblo entero como si la historia no nos hubiera dado ya suficientes lecciones. Y con esas imágenes va también la vergüenza de los que callan, de los que no se mueven y, como europeos que somos, la vergüenza de una Europa que contempla la masacre, incapaz de consensuar ni una sola medida. El silencio es también complicidad. En mayo de 2014 estuve unos días en la Franja de Gaza, al otro lado de esa valla que ahora puedo ver desde aquí. Hice desde allí un programa en esta misma casa y entonces pensé y les conté a ustedes, a los oyentes de la SER, que la Franja era uno de esos lugares donde nadie debía vivir. Entré en Gaza de la mano de la UNRWA, la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos. La ayuda que la UNRWA les proporcionaba era fundamental ya entonces para su supervivencia. Hoy Israel ha desmantelado la agencia y no se puede hablar de ayuda humanitaria. Lo que entra es ridículo y el reparto una ratonera para seguir ejecutando a palestinos. Este es el compromiso que tenemos desde hoy aquí en la SER. El compromiso de seguir haciéndoles llegar a ustedes lo que está pasando al otro lado de esa valla, de no olvidar a los palestinos, de no olvidar a los gazatíes, de recordar a todo el mundo esa masacre que está al otro lado de esa reja y que debería avergonzar al mundo entero. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló. Hola, muy buenos días. La semana pasada Israel asesinó a 5 periodistas, entre ellos estaba Marian Daga, era fotoperiodista, trabajaba entre otros medios para Médicos Sin Fronteras. Ella se encargaba de documentar lo que pasaba en los hospitales, dejar testimonio de cómo ni siquiera los centros hospitalarios se salvan del exterminio israelí. Pascal ha sido coordinadora de Médicos Sin Fronteras en la Franja. Era amiga de Marian. Mariam era una periodista increíble. Para Médicos Sin Fronteras hizo un montón de trabajos, vídeos para redes sociales y para otros contenidos. Y era muy buena en lo que hacía y dominaba muy bien las redes sociales y la fotografía. Tenía un hijo que había conseguido poner a salvo fuera de Gaza al inicio de la guerra, pero ella se quedó en Gaza para documentar lo que estaba pasando. Cuesta creer que la hayan matado justamente en el lugar en que ella estaba documentando la supervivencia de niños en la neonatología. Cuesta creer que su asesinato haya pasado justamente en este lugar, que era el lugar del nacimiento. Alfonso Bauluz, presidente de Reporteros Sin Fronteras desde 2022. Muy buenos días. Buenos días, Ángeles. Alfonso, documentar lo que está pasando en la Franja de Gaza es fundamental para que el mundo conozca qué es lo que hay ahí. Sí, verdaderamente escuchamos este escalofriante relato y nos podemos dar una idea de hasta dónde está llegando la maldad. Exterminar a los bebés para impedir que esa población, que los palestinos sigan existiendo, básicamente. Alfonso, ¿cuántos periodistas han muerto desde que empezó la invasión? Y no solo periodistas, porque nos fijamos mucho en ellos, pero hay muchos colaboradores, gente que está en su entorno que también ha muerto.
Sí, en todas las guerras, cuando se desmoronan los aparatos de propaganda de los estados, surgen personas que, sin tener relación con el periodismo, informan, ayudan a los periodistas, facilitan la labor de los periodistas nacionales si quedan o extranjeros. En Gaza, obviamente, además de los periodistas, que hay muchos, porque siempre ha sido un centro de interés mundial, hay muchas personas que colaboran y trabajan para los medios de comunicación internacionales y nacionales, y luego también ha habido personas que a través de las redes sociales, simplemente mostrando lo que pasa, también han relatado las trágicas consecuencias del ataque israelí. Ayer supongo que tú también leíste, como casi todos nosotros, ese artículo que escribió el colaborador del País desde dentro de Gaza, el periodista que no murió en el ataque del que hablábamos antes porque estaba terminando precisamente un artículo para el País, y el compromiso que tienen los periodistas que siguen trabajando con el hecho de contar lo que pasa. Ellos dicen, si nosotros no lo contamos, nadie sabrá lo que está pasando. Bueno, eso es obvio, por eso Israel quiere silenciar el periodismo palestino en Gaza. La realidad es que no lo han conseguido, su voluntad es de hierro, su compromiso precisamente para que esta barbarie no sea olvidada, no sea ignorada, para que algunos políticos, especialmente en Europa, no miren para otro lado, incluso no sean cómplices. Necesitamos que ellos continúen, y sobre todo necesitamos que la prensa internacional pueda entrar, algo que exigimos a todos nuestros gobiernos, que presionen a Israel, especialmente los más cercanos a Israel. ¿Qué acción piensa poner en marcha a partir de hoy Reporteros Sin Fronteras? Bueno, yo creo que son exigibles todas las responsabilidades penales, como ya se están solicitando ante la Corte Internacional de Justicia, ante el Tribunal Penal Internacional, pero también va a haber que comenzar a incriminar a aquellos responsables políticos que están obstaculizando que los tratados europeos, que los acuerdos internacionales se cumplan. En el caso de Israel es flagrante, y la oposición de países como Alemania a la cabeza es absolutamente intolerable. Alfonso Bauluz, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Los que no podemos entrar en Gaza nos informamos de lo que pasa gracias a esos periodistas o a esos colaboradores de los que hablaba Alfonso Bauluz, que están al otro lado de esa valla, que está justo detrás de nosotros, y que siguen reportando, Nico, lo que pasa, el drama que pasa todas las horas. Yo te iba a decir esta última noche, todas y cada una de las horas. Sí, como acabamos de escuchar, Ángels, de nuevo cómo ha sonado otro disparo de la artillería muy cerca de aquí. Es uno de esos batallones, está muy cerca de donde nos encontramos y donde el ejército de Netanyahu tiene desplegados unos cañones de unos 30 kilómetros de alcance desde aquí, y tanques que, combinado con aviones y drones, disparan constantemente sobre la ciudad de Gaza. Apenas unos segundos después se dibuja en el horizonte esa especie de seta enorme en forma de columna de humo, a veces blanco, otras negro, siempre mortífera, como los 9 muertos que ha causado esta noche en la capital de la Franja. En las últimas 24 horas, casi 70. Aquí se escucha a un padre intentando tranquilizar a un niño. Es una escena que acaban de compartir los compañeros palestinos que siguen jugándose la vida ahí dentro. Se ve a ese pequeño con restos de sangre en la cara, polvo en su ropa y aún tiritando de miedo, como el de decenas de miles de niños heridos en casi 700 días de asesinatos que han causado la muerte de más de 19.000 pequeños. Y mientras, el primer ministro israelí ha confirmado en las últimas horas, en un vídeo difundido en sus redes, que habían aniquilado este fin de semana al portavoz de Hamas, Abu Obaida, en los intensos bombardeos de las últimas horas, que han dejado de nuevo escenas brutales sobre estas ruinas que tenemos aquí enfrente, desde este mirador macabro. No están tan lejos, a pesar del muro informativo que trata de imponer Israel. A las 7 de la mañana, la portavoz de UNICEF dentro de la Franja, que está precisamente, podríamos verla desde aquí, porque el mirador del que habla Nico da justo a Ciudad de Gaza, nos contaba cómo los niños eran asesinados cuando iban a buscar la comida, cuando iban a buscar la poca ayuda, es que cuesta llamarlo incluso ayuda humanitaria, el poco material que entra del exterior. Una de las zonas donde se concentra este material es más al sur de donde nos encontramos nosotros, en el paso de Kerem Shalom. Ahí está Pablo Morán. Pablo, cuéntanos. Hola Ángels, buenos días. Bueno, vosotros estáis en la esquina norte de la frontera de la Franja de Gaza y yo en la esquina sur, ya prácticamente pegado a Egipto. Es decir, estamos a 2 kilómetros de Rafah, de Han Yunis, bueno, en realidad a 2 kilómetros de los escombros de esas localidades arrasadas por todas las ofensivas que hemos venido contando a lo largo de casi 2 años. Hemos visto cierto trasiego de camiones a primera hora de esta mañana y alcanzamos a ver algunos más, algunas decenas más en la terminal de carga del paso fronterizo, pero en absoluto lo suficiente
suficientes que harían falta para paliar la hambruna en Gaza declarada oficialmente por Naciones Unidas hace pocos días. En absoluto, esos miles de camiones de los que nos hablaba esa portavoz de UNICEF hace solo una hora. Una hambruna de la que Israel responsabiliza a Hamás, mientras niega el genocidio promovido sobre todo por los ministros ultras de Netanyahu, con llamadas al exterminio del pueblo palestino. Una declaración que en la SER censura el portavoz del ejército, Ronnie Kaplan. Nunca en la vida eso fue una política oficial del ejército israelí. Puede calar, a mí me parece un grave error. A mí me parece un grave error, y también me parece que es algo, me parece un grave error, y me parece que es algo que es como para sacar músculo de alguna manera, ¿no? Para sacar músculo, decía Ronnie Kaplan. Este portavoz también cuestiona la cifra global de víctimas durante todo este genocidio, que ha aumentado esta noche con los incesantes ataques que nos relataba Nico y que continúan a esta hora, porque aquí, desde este punto del que os hablo, también se puede percibir perfectamente el estruendo de los disparos de artillería del ejército israelí. El portavoz del ejército de Israel negando lo que cuentan las ONGs que están trabajando sobre el terreno. Vamos a hacer una pausa, seguimos a la vuelta desde este punto. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló. A las 8:12 de la mañana, a las 7:12 en Canarias, siguen sonando aquí el sonido de los proyectiles. Se levanta ahora mismo en la zona de Jabalia, la podemos ver desde el punto donde nos encontramos, una inmensa e intensa columna de humo que señala perfectamente cuál ha sido el objetivo de estos últimos proyectiles que hemos podido escuchar desde este mirador que ha denominado y ha calificado antes Nicolás Castellano como macabro, y es que hay que verlo para entender el por qué le llamamos macabro, porque es un mirador desde el que se ve perfectamente toda la Franja de Gaza, un mirador al que suben muchos habitantes de esta zona, muchos vecinos de esta zona, también muchos turistas, para ver la guerra prácticamente en directo, a 1 kilómetro. Y hay muy cerquita de aquí, justo al otro lado, una ciudad levantada, una urbanización nueva para ganar terreno, evidentemente, con algunas de las terrazas desde las que se puede ver, Bayo, perfectamente la guerra mientras uno se toma un café. Literalmente, mientras están tomando el café en el desayuno, no solamente en esas terrazas de esos edificios de nueva creación, parecidos a los que podríamos encontrar en cualquier barrio a las afueras de una ciudad española, promociones de nueva vivienda junto a una urbanización con casas unifamiliares y patios ajardinados llenos de olivos, de palmeras, de otras plantas y muchas banderas israelíes. Y como dices, se puede ver perfectamente desde esos patios y desde esas terrazas esa columna de humo inmensa que se erige ahora mismo dentro de la Franja de Gaza sobre la zona de Beit Lahilla. También se divisa desde aquí Beit Hanun, más al fondo la ciudad de Gaza, y si uno utiliza unos prismáticos podría ver perfectamente los edificios derruidos en buena parte de esas localidades que hasta hace poco tiempo albergaban a cientos de miles de personas. Como decimos, es un escenario macabro, unas vistas privilegiadas para algunos de estos vecinos seguramente, desde luego no son deseables en ningún caso. Hoy el Washington Post adelanta además algunos detalles más del plan que tiene la Casa Blanca para Gaza una vez que Netanyahu haya acabado su invasión. El documento prevé desplazar a cambio de dinero a toda la población gazatí para reubicarla en otros países o bien en zonas vigiladas dentro de Gaza, según este periódico, mientras se construye ese gran resort turístico y también un punto tecnológico en la franja. Estados Unidos administraría el territorio durante al menos 10 años. El caso es que Netanyahu sabe que cuenta con el respaldo de Donald Trump, mientras en Europa apenas nada se mueve frente al genocidio, lo comentábamos antes. Alemania y Hungría impiden que haya sanciones contra el gobierno israelí, y en protesta por la parálisis institucional, ayer partió de Barcelona una nueva flotilla que quiere llevar ayuda humanitaria a Gaza. La forman 300 personas de 40 nacionalidades y a bordo viajan, por ejemplo, Greta Thunberg o Ada Colau. El actor Eduard Fernández leyó el mensaje antes de que partieran los barcos, que fueron despedidos por más de 5.000 personas. Cada barco que parte hacia Gaza es un grito de dignidad y un recordatorio de que el mar no debería ser frontera ni cárcel. La flotilla que intenta, y esperemos que consiga, romper el bloqueo no es una amenaza, sino un acto de humanidad frente a la barbarie. El ministro de Seguridad israelí, Ben Gvir, ha presentado un plan al Gabinete de Seguridad para designar terroristas a los activistas que van en esa flotilla y para poder confiscar sus barcos. A las 8:30 vamos a regresar desde este punto para contarles en una edición especial del Abierto cuál es la situación en Gaza. Así estamos empezando este curso aquí en la cadena SER, aunque el curso trae otras novedades que repasamos ya desde Madrid.
Sastre, buenos días. Buenos días, Barceló. Además, con un par de informaciones de última hora, estamos pendientes de otra información del exterior que hemos conocido esta madrugada. Un terremoto de 6 grados en Afganistán que ha dejado cientos de muertos, miles de heridos. Varias fuentes hablan de más de 250 fallecidos y, de hecho, las primeras estimaciones oficiales elevaban incluso la cifra a 600 fallecidos. Hay que esperar para saber cuál será la cifra porque los servicios de emergencia siguen trabajando en la zona. En todo caso, parece que Afganistán se enfrenta a una tragedia provocada por este terremoto. Y luego hay otra información que se acaba de conocer, en este caso es política. Informa ahora mismo la Generalitat de Cataluña que Salvador Illa, el presidente de la Generalitat, se entrevistará mañana, día 2 de septiembre, con Carles Puigdemont. Y este encuentro entre Illa y Puigdemont se celebrará además en la delegación que tiene el Govern de la Generalitat en Bruselas. Por tanto, mañana esa foto política de gran relevancia entre Illa y Puigdemont en Bruselas. Por la política vamos a seguir ahora, son las 8:16. En la cadena SER, Hoy por Hoy. Se van apagando los incendios, pero queda el debate político sobre su gestión. Ayer, Feijóo. Yo os garantizo que ocurra lo que ocurra en cualquier lugar de España, será mi competencia. Y os garantizo que afecte lo que afecte a cualquier ciudadano de España, será mi competencia. La frase de Feijóo para el gobierno implica un discurso en contra del Estado autonómico. Habló también ayer la portavoz adjunta de los socialistas, Emma López. Sabemos que el Partido Popular es quien tiene las competencias en las comunidades autónomas porque son quien gobierna la mayoría. Y de nuevo ha sucedido lo que ya sabemos, que es que cuando el Partido Popular tiene que enfrentarse a una emergencia, fracasa. El presidente del Gobierno va a empezar el curso con un acto junto a varios de sus ministros defendiendo el pacto contra la emergencia climática, mientras el PP fía su estrategia en la erosión del Ejecutivo por su falta de mayorías y por los casos de corrupción. Guillermo Lerma. ¿Qué tal? Buenos días. El Gobierno busca mantener vivo el debate sobre la gestión de los incendios y por eso va a proponer al PP una decena de medidas concretas, entre ellas mejorar la coordinación de las emergencias entre administraciones, que ha sido el asunto que más discusión política ha generado este verano. Todo se ha redactado, dicen en la Moncloa, con la intención de que lo pueda apoyar el partido de Feijóo, pero ni PSOE ni PP esperan que este vaya a ser el asunto que genere un espacio para el consenso en este nuevo curso. La coalición pretende intensificar la agenda de reformas para cohesionar a la mayoría de investidura e intentar sacar adelante unos presupuestos que a día de hoy, con la posición de Podemos y Junts, parecen imposibles. En cualquier caso, la intención de Pedro Sánchez es agotar la legislatura. En Génova, sin embargo, se trabaja con el propósito de que el mandato colapse y por eso la orden de Feijóo es mantener activada la maquinaria electoral. El PP confía en que las diferencias entre socios y sobre todo la agenda judicial acaben forzando un adelanto electoral. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.